Tendremos importante información para compartir con todos ustedes. Hacemos una invitación cordial para que también nos acompañen y nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, que nos pueden seguir en vivo, o a través de Pública FM. Y por supuesto, en nuestras redes sociales. Vamos ahora a revisar lo más importante en titulares. Frente Parlamentario Anticorrupción entregó denuncia con nombres de candidatos seccionales que estarían financiados por el narcotráfico y el crimen organizado. Solicitan la investigación de la Fiscalía. Germán Cáceres será trasladado este lunes a Quito a fin de cumplir con 2 diligencias de las investigaciones. Sin embargo, los detalles de su traslado se mantienen bajo reserva por seguridad. Ecuador y Japón firmarán un acuerdo comercial en los próximos meses. Así lo estableció el presidente Guillermo Lasso tras la reunión con el canciller nipón en Quito. En deportes, la Copa del Mundo que levantó Messi en la final del mundo no habría sido la original, sino una réplica. Así lo hizo público Ángel Di María en un reportaje de la televisión española. En lo internacional, Estados Unidos endurece su política migratoria. Quien cruce la frontera de forma ilegal quedará inhabilitado por 5 años en los procesos legales migratorios. Iniciamos. El principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, Germán Cáceres, permanecerá en Guayaquil hasta el fin de semana. El lunes será trasladado a Quito para una diligencia con fines investigativos. Germán Cáceres volverá a la ciudad en la que habría asesinado a su esposa María Belén Bernal, pues a las 10:30 de este lunes lo esperan en la unidad de atención en peritaje integral de la Fiscalía para que un perito lo analice sobre su entorno social, familiar y laboral. Ese mismo día, el presunto femicida también será evaluado por otro perito para una valoración psicológica y de personalidad. Esto como parte de las diligencias investigativas en el crimen que supuestamente efectuó el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía. Nos interesa que él pueda decir exactamente todo lo que sucedió ese día, porque no nos basta con que el señor ahora esté tras las rejas. Queremos la verdad. Los detalles de su traslado desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil a la capital no pueden revelarse por motivos de seguridad. ¿Dónde se queda? ¿De dónde sale? ¿A dónde regresa? ¿Por qué vía regresa? Preferimos que se mantenga en reserva, primero porque las autoridades a cargo de esto, que son el Ministerio del Interior, pues ya tendrá establecida su hoja de ruta y todo, y segundo, por obvias condiciones de seguridad, es mejor que este tipo de información operativa y que tiene relevancia con la seguridad de él se mantenga. Si bien las audiencias del proceso penal podrían ser telemáticas, la Fiscalía lo convocó de manera presencial y para las autoridades de gobierno es importante que las diligencias no se detengan. Nos interesa que esas audiencias sean absolutamente rápidas, que él diga a la justicia lo que tiene que decir y la justicia aplique el máximo de la pena, como decía ayer el mismo presidente de la República. El 15 de enero fenece el plazo para la instrucción fiscal por el presunto caso de femicidio, en el que también está procesada la cadete Jocelyn S. y el teniente Alfonso C. Mientras tanto, Cáceres continuará con prisión preventiva. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y sobre este tema, la Policía Nacional dio detalles de los lugares en donde habría estado Germán Cáceres antes de su captura en Colombia y cómo dieron con su paradero. Una fuente habría contribuido con información a fin de obtener el paradero en el vecino país. Caso Noche Oscura. Así es como la Policía Nacional denominó al operativo que se emprendió para la búsqueda y posterior captura de Germán Cáceres, exteniente de esa institución, y el principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal. Una vez que Cáceres ya se encuentra en La Roca, autoridades del mando policial dieron detalles de su fuga. Nosotros, dentro de la información, y eso tendrá que
que verificar, y lo está verificando la Fiscalía con la verdad procesal, podrá identificar si es que tuvo o no algún apoyo. ¿Cómo fue? Después de decir en Fiscalía que María Belén Bernal estaba desaparecida el 13 de septiembre del 2022, Cáceres se dirigió en moto hasta el peaje de San Roque en Imbabura. Pasó por Ambuquía a las 2:22 y llegó a San Gabriel a las 3 de la madrugada. Los otros puntos por donde pasó fue el Obelisco en Tulcán, el Puente Internacional de Rumichaca e ingresó en la madrugada por el peaje El Placer vía Pasto. Una de las alertas más fuertes que la Policía Nacional dice haber tenido es que Cáceres intentó comprar un SOAT en Pereira. No pudo hacerlo en el primer intento y lo logró en el segundo. Ahí nosotros ya tenemos la primera evidencia clara de que el ciudadano se encontraba en territorio colombiano. Pero no solo eso, la Policía Nacional reveló imágenes que muestran a Germán Cáceres en su fuga por Colombia, por la vía Medellín-Santa Fe en la vía Turbo-Antioquia, y para el 16 de septiembre permaneció 7 días en un departamento de Santander en Colombia, en Barbosa. Luego llegó a Apartadó. Al llegar a Turbo, ahí es uno de los sitios donde ya se pierde la pista de él. Y más tarde hubo evidencias que hicieron pensar que Cáceres quiso huir a Panamá. Al ver que el camino era riesgoso porque se pedían muchos papeles, reculó y habría querido ir hasta Venezuela. Tras reuniones con la policía colombiana, el CTI, FGNC, Trabajo de Campo, el 19 de noviembre, hubo una geolocalización en La Guajira Palomino, según registro telefónico. El 29 se reclutó a una fuente humana. Esta fuente humana es la que facilita unos números telefónicos, y una vez que nosotros hacemos las coordinaciones con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Colombia y la Unidad de Búsqueda e Investigación de Fugitivos en Colombia, podemos obtener la ubicación en base a estos números telefónicos del ciudadano. Luego de reuniones, coordinaciones y demás, el 30 de diciembre se detiene finalmente a Germán Cáceres. Con esta recapitulación, la policía insistió en que su captura no fue al azar y negaron que existiera un turista que habría alertado de la presencia de Cáceres en Palomino. Ahora dicen, la prioridad es vigilar que Cáceres permanezca a salvo y que declare la verdad. Andrea Orbe, Noticias 7. Otros temas: el Frente Parlamentario Anticorrupción, encabezado por el asambleísta Fernando Villavicencio, entregó esta mañana en la Fiscalía General del Estado una investigación, documentos en las que se revelarían nombres de candidatos a las seccionales con financiamiento proveniente del narcotráfico y el crimen organizado. Una investigación de 30 páginas cuenta con información de al menos 20 personas y 11 candidatos a distintas dignidades de las elecciones seccionales de este 2023. La documentación fue entregada en la Fiscalía y será remitida también a la UAFE, el CNE y al presidente Guillermo Lasso. El asambleísta Fernando Villavicencio lideró las investigaciones y encontró que la estructura criminal liderada por Enrique Portocarrero, narcotraficante apresado hace pocas semanas en España, estaría financiando a algunos candidatos a gobiernos locales, autoridades locales de la provincia de Esmeraldas. En total son 3 candidatos a las alcaldías de Atacames, Esmeraldas y Río Verde, y de 3 agrupaciones políticas diferentes que están vinculados supuestamente con el narcotraficante. Y es que en la provincia verde también se apunta directamente a una aspirante a alcaldesa de San Lorenzo, de quien dice Villavicencio incluso ayudaba desde el registro civil al Frente Oliver Sinisterra de alias Guacho. La señora Adis Solís, si no me equivoco, de la Revolución Ciudadana, tiene algunas vinculaciones con personajes relacionados con operaciones ilícitas. Su cuñado fue apresado con cocaína. Otras candidaturas señaladas se ubican en Las Naves, en Bolívar, en la prefectura de Sucumbíos, en la alcaldía de Tosagua y en la alcaldía de Manta. La pareja sentimental de Leandro Norero está vinculada a la empresa Samsung Seafood, y esta empresa, los representantes de esta empresa también aparecen relacionados con una de las empresas del actual alcalde de la ciudad de Manta. El Frente Parlamentario aclaró que la investigación no es una crítica a los partidos políticos, sino un llamado al CNE para que se tomen acciones inmediatas. Respecto a la información recabada, los legisladores se abstuvieron de revelar las fuentes, pero Villavicencio aseguró que un asambleísta de la Revolución Ciudadana le entregó información sobre Solís, la candidata a alcalde de San Lorenzo. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Y en cuanto a seguridad de investigación, el presidente Guillermo Lasso designó al abogado Roberto Andrade Malo como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, en reemplazo de Carla Mera Proaño. Mediante el decreto ejecutivo 636 se nombró a Andrade en funciones, quien se desempeñaba como subsecretario general de Política Anticorrupción. La UAFE es una unidad que recopila información para prevenir los delitos como el lavado de activos. En otros temas, el gobierno de los Estados Unidos eliminó algunos requisitos para los extranjeros que buscan la denominada Green Card o residencia permanente. En la siguiente nota, Edison Saavedra nos cuenta más. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos resolvió eliminar varios requisitos del formulario 458, con el cual se solicita la residencia permanente o más conocido como Green Card. Durante el gobierno de Donald Trump se endurecieron los requisitos. Aquí los solicitantes debían declarar que no serán una carga pública para el país, es decir, que no dependan del gobierno para su subsistencia. Pero esto actualmente ya no está en vigencia, puesto que el gobierno de Joe Biden cambió la ley para que estas personas sí tengan algunos beneficios. Para solicitar la residencia de Estados Unidos, usted deberá primero llenar el formulario I-458, actualizado con fecha del 23 de diciembre del 2022. De no hacerlo, la petición será rechazada. Aquí se toman en cuenta la edad, estado familiar, activos, recursos, finanzas, educación y destrezas. Sin embargo, cada petición podrá variar de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, se puede pedir la residencia permanente por ser familiar directo de un ciudadano de dicho país. Esto aplica para cónyuges, hijos solteros no mayores a 21 años y padres de un estadounidense que tengan por lo menos la mayoría de edad. Para este tipo de casos deberá llenar el formulario I-130 y para el familiar que se encuentra en Estados Unidos deberá llenar el formulario I-185. Otra opción es para él o la prometida de un estadounidense. Esta solicitud se puede realizar dependiendo si la pareja no tiene problemas legales para casarse, siempre y cuando lo vayan a hacer en un tiempo que no sobrepase los 3 meses luego de haber ingresado al país. Para este proceso se debe llenar el formulario I-129F. Edison Saavedra, Noticias 7. Y al volver, el Registro Civil ha anunciado que trabajará en horarios extendidos para atender la demanda. Se lo contamos enseguida al volver. Amigos televidentes, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos los acompañamos con información deportiva. Se preguntarán algunos, después de una celebración como la que tuvo Argentina, celebrando pues lógicamente la Copa del Mundo, la consecución de la Copa del Mundo, ¿ustedes se podrían imaginar que esa vuelta olímpica fue hecha con una copa falsa? Se los contamos en pocos minutos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105. Y otros temas se discutieron en la reunión bilateral entre el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Asuntos Exteriores del país asiático que ha visitado esta mañana Ecuador. Además, se han firmado contratos de cooperación financiera no responsable para nuestro país. Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, nuestro país recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, quien se reunió con el presidente Guillermo Lasso y el canciller Juan Carlos Holguín. Hemos comunicado a Japón nuestra firme intención de iniciar una negociación de un acuerdo comercial y agradecemos también a Japón por su apoyo al interés del Ecuador de ingresar al CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Nuestro país mostró su apoyo al gobierno de Japón para impulsar su iniciativa sobre el Indo-Pacífico libre y abierto. Pues coincidimos en la necesidad de unir esfuerzos para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en toda la región.
De su parte, el país asiático se comprometió a cooperar con Ecuador para reforzar el patrullaje marítimo en la zona económica exclusiva de Galápagos. Japón es uno de los principales países en cooperar con Ecuador. Su gobierno ha financiado más de 600 proyectos de asistencia comunitaria. Japón seguirá cooperando para promover aún más el desarrollo sostenible de Ecuador. A través de mi visita a Ecuador de esta vez, espero que se vaya profundizando aún más la amistad entre los dos países y también se vaya ampliando aún más los horizontes de cooperación bilateral. En horas de la mañana, el ministro Yoshimasa firmó 6 acuerdos de cooperación financiera no reembolsable por 58 millones de yenes, con el cual se realizarán obras para varias localidades de nuestro país. Para la construcción de un puente que se va a realizar esta obra en la comunidad de Guandos. Es el aporte para la construcción de 4 aulas para el colegio Llano Chico. Estoy muy agradecido con el pueblo japonés por esta gran ayuda que nos brindan. Este 2023, Ecuador y Japón ya forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes. Edison Saavedra, Noticias 7. Hasta el jueves 12 de enero, los jóvenes que deseen continuar con sus estudios superiores en universidades e institutos públicos deberán inscribirse en el Registro Nacional, una página web dispuesta por la CENACYT. Este requisito es obligatorio, previo al proceso de admisión en cada universidad. Vamos a dar apertura al en un conversatorio con medios de comunicación, las autoridades de la Secretaría de Educación Superior dieron detalles del nuevo modelo de ingreso a las universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos del país. Este proceso se fundamenta en fortalecer esa autonomía universitaria a partir de la que las universidades desarrollarán sus propios mecanismos de ingreso a la universidad. El proceso de admisión tendrá 3 momentos. El primero es el Registro Nacional, que deberán realizarlo los estudiantes hasta el 12 de enero a través de la página www.registrounica.edusub.gov.es. Es un registro corto, no toma más de 15-20 minutos, provee su información personal. Luego viene el proceso de inscripción en las universidades. Podrá postular en 3 carreras. Comprende diversas etapas dentro de cada universidad, como lo es la inscripción, la postulación y la asignación de cupo que realiza la universidad en función del mecanismo que ha implementado. Y finalmente está la aceptación del cupo. En ese momento formalizará la carrera que estudiará. Aceptarán su cupo a nivel de una plataforma nacional. Al momento que él acepta ese cupo en esa universidad, si tiene 2 más, esos cupos se liberan para que otros jóvenes puedan hacer uso del mismo. Tendrá 3 días para que otra vez se vuelva a resetear el sistema. De las 31 universidades públicas que hay en el país, 10 aún efectuarán el proceso de admisión a través de la CENECYT. Un acompañamiento integral a las universidades que así lo han determinado porque nos encontramos en una transición. Hasta la fecha, 219.000 personas están registradas a través de esta página web y se prevé alcanzar a las 300.000. Olga Velasco, Noticias 7. Y el Frente Unitario de Trabajadores FUT ha rechazado la posesión de Richard Gómez de la CUT como representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El gremio amenaza con adoptar medidas de hecho. La integración del directorio del IES sigue en disputa. Desde 5 de enero, el representante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Richard Gómez, hizo posesión de su oficina en el edificio Zarzuela del IES en Quito. El día viernes firmé la acción de personal, donde ya soy vocal de los asegurados, ya esto está ejecutoriado, ya está firmada la acción de personal, estamos tomando justamente posesión del despacho, vamos a trabajar por ellos, le hacemos un llamado a la unidad también. Sin embargo, este hecho rechazan los sindicatos agremiados en el Frente Unitario de Trabajadores FUT, para quienes su nombramiento es ilegal. Por un pronunciamiento de un juez que no tenía competencia para hacerlo. El IES no tenía la potestad para posesionarlo, tenía que hacerlo la super de bancos verificando los requisitos. Afirman que han interpuesto al menos 3 apelaciones para evitar que ejerza funciones y se revea la decisión. A la sentencia del juez de Quevedo se presentó la apelación a la actitud de la superintendencia de bancos y también al posicionamiento que hizo el directorio del IES a Richard Gómez.
líes. Y anuncian que para la próxima semana se reunirán todas las centrales sindicales para adoptar medidas de hecho. Nos hemos convocado para el 14 de enero a una convención nacional para defender el IES y para definir las fechas de las acciones de movilización. Por el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mucha atención, el Registro Civil anunció que trabajará en horarios extendidos para la emisión de cédulas debido a la alta demanda ante las elecciones seccionales. Exactamente 30 días para las elecciones seccionales y el requisito más importante es la cédula de identidad. Y como ya es común en los últimos días previo a las elecciones, cientos de personas buscan obtener este documento para ejercer su derecho al voto. Por ello, el Registro Civil anunció que trabajará en horarios extendidos para solventar la demanda. Del 16 al 20 de enero trabajarán de 8 a 18 horas, el sábado 21 de enero de 8 a 15 horas, del 23 al 27 de enero trabajarán de 8 a 19 horas, el sábado 28 de enero de 8 a 17 horas, mientras que el domingo 29 de enero de 8 a 15 horas, del 30 de enero al 3 de febrero de 8 a 19 horas, el sábado 4 de enero de 7 a 20 horas, mientras que el 5 de febrero, el día de las elecciones, atenderán de 7 a 14 horas. Estos horarios serán en 38 agencias a nivel nacional y el tiempo que se demora en obtener el documento se redujo en un 60%. El costo de la cédula es de $16 que deberán ser cancelados en los puntos de recaudación dentro de las instalaciones. En caso de pérdida, los usuarios deberán ingresar a la agencia virtual de la entidad, elegir su forma de pago y así obtener su cita en cualquiera de las oficinas. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención, el gremio de ingenieros eléctricos del Ecuador ha expresado su preocupación por lo que dicen falta de previsión para evitar la sequía en los caudales que vive el país en estas últimas semanas y que afectarían a las empresas hidroeléctricas. Por ello, han solicitado al gobierno el cambio de autoridades en SELEC y la creación de un ministerio exclusivo de electricidad y de energía renovable. Sin embargo, esta misma semana se posicionó a Gonzalo Quillas como nuevo gerente de SELEC. Vemos cómo el sector eléctrico cada vez está siendo manejado de una manera que no corresponde a los intereses reales del país. Hemos nosotros enviado cartas al presidente de la República. Insistimos y exhortamos al gobierno nacional una vez más para que se ejecute la separación del Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas y se lo eleve a categoría de ministerio, lo que garantizará autonomía, independencia y toma de decisiones directas y oportunas en el sector que el sector eléctrico requiere. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, transformó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en Secretaría de Estado. Esto con el fin de optimizar las acciones ante desastres y catástrofes naturales. Al ser una entidad con personalidad jurídica y autonomía administrativa, operativa y financiera, la Secretaría de Gestión de Riesgos está a cargo del denominado Sistema Nacional Descentralizados de Gestión de Riesgos y obtendrá el rango de ministerio. Y una nueva columna de ceniza expulsó el volcán Cotopaxi este viernes desde las primeras horas del día. A pesar de la nubosidad, el geofísico reportó a través de imágenes satelitales que la boca del volcán está activa al registrar acción magmática en su interior. Por tercera vez en menos de 2 meses, el volcán Cotopaxi volvió a emitir ceniza. Esta vez solo del lado noroccidental del coloso, que recibió una capa de ceniza según el monitoreo de la Secretaría de Riesgos. El geofísico que vigila con equipos al volcán da cuenta del incremento de actividad y que se mantiene regular, ha dicho, desde diciembre. Pero la diferencia con esta vez es que hay una boca incandescente que proyecta la imagen satelital y que demuestra la vida del volcán. Para el coordinador de riesgos de la provincia, Julián Tucumbí, se ha socializado con las comunidades aledañas y alrededor del parque a fin de estar listos ante cualquier eventualidad. No existen poblados cercanos, obviamente van a tener las
las medidas del caso de los turistas que estén cerca del Parque Nacional Cotopaxi. Sin embargo, todavía no se ha reportado en alguna comunidad cercana. Asimismo, el director nacional del Sistema de Riesgos ha recorrido las parroquias de Mulaló, Lazo y otros sectores aledaños para prevenir a los pobladores. Nosotros iniciamos un proceso de sensibilización que se lo hace puerta a puerta con el objetivo de tener también una escucha activa sobre cuáles son las principales inquietudes, incluso a veces hasta mitos que nos pueden decir las personas. Y esto se lo ha hecho en las parroquias inicialmente de Mulaló, Josehuango, Pastocalli y Tenicuchí, desde el inicio del mes de diciembre del año pasado, y nos encontramos haciendo una planificación para hacer un cierre. De momento, dice la Secretaría de Riesgos, no justifica el cambiar de alerta amarilla a naranja de acuerdo a los informes técnicos. Tampoco se ha cerrado el espacio aéreo, ya que la ruta Quito-Guayaquil utiliza esa. Byron Galarza, Noticias 7. Ante los diversos virus que afectan las vías respiratorias en las personas, el Ministerio de Salud pide a todos los ciudadanos vacunarse y mantener el uso de mascarillas y las medidas de bioseguridad. Los contagios por COVID-19 e influenza continúan. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública cuenta con una campaña contra estos virus para evitar los contagios y propagación. Estamos con la campaña de vacunación contra la influenza. Sabemos que es una campaña que finaliza el 28 de febrero, pero tenemos las suficientes vacunas. Hay que recordar. Diariamente los puntos de vacunación reciben más de 40 personas que llegan para completar sus dosis y a su vez vacunarse contra la influenza. Lo que pasa es que con este cambio de clima y las gripes y todo eso, entonces prefiero seguir previniendo las enfermedades. Tocaba y me vine a renovar porque cada 6 meses. Y la cuarta dosis que hay que ponerse y cumplir lo que hay que hacer. El cambio de clima continúa siendo uno de los motivos principales por el que los ciudadanos de la tercera edad, adultos mayores y niños deben vacunarse cada 6 meses para evitar la gripe. La gripe sí tuve el mes pasado, pero ya gracias a Dios tengo las 4 vacunas. ¿Y sus hijos? Tengo una niña de 10 años, pero no, ella está bien. Recordemos que aunque no han venido las lluvias como en otros años, no esperemos que lleguen para poder acudir a los centros de salud con alguna sintomatología, ya que recuerden que con signos y síntomas no se pueden vacunar. Entonces la idea es estar prevenidos, estar inmunizados y cubiertos. También es bueno recordar que nosotros estamos de igual vacunando contra COVID. Es importante que la mayoría de la población continúe con su vacunación para alcanzar la inmunidad colectiva. Y rápidamente, en Estados Unidos se impondrá 5 años de veto a todo aquel que cruce la frontera sin permiso. También expedirá 30.000 permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, eso sí, que tengan un patrocinador en su país. 5 años de veto de entrada a Estados Unidos para todo aquel que intente cruzar la frontera sin permiso. Esta es la nueva política de migraciones del gobierno del presidente Joe Biden, que también incluye 30.000 permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos. A cambio, México se compromete a recibir cada mes a 30.000 migrantes de esos países que sean expulsados. No se presenten en la frontera. Quédense donde están y hagan la solicitud legalmente desde allí. A partir de hoy, si usted no pide asilo a través del proceso legal, usted no será elegible para este programa. Este nuevo proceso es ordenado, seguro y humano, y funciona. Varios miembros del Partido Demócrata, entre ellos el legislador del estado de Nueva Jersey, han rechazado esta medida heredada de la administración del expresidente Donald Trump. Además, grupos de defensa de los derechos humanos también han criticado esta decisión, acusando al gobierno de estar violando la propia ley estadounidense y el derecho internacional. El momento de una nueva pausa, pero eso sí, al volver, Lionel Messi, la figura de la selección argentina en el Mundial de Qatar, habría festejado el título con una réplica de la Copa del Mundo no original. Se lo contaremos en nuestro segmento de deportes con Fernando Estrada.
hora de los deportes y como lo anunciaba Fernando hace poco en el avance y también lo comentábamos. Fernando, ¿qué hay de cierto? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo es eso de que Messi habría levantado una copa que no era la verdadera, una réplica? ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Byron? Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos que nos acompañan a esta hora acá en Deporte 7. La verdad es que sí es un tema que ha sorprendido, una investigación muy buena de todas maneras por parte de la prensa española que hizo público esto, y la verdad es que ya vamos a revisar un poquito al respecto porque aparentemente esa copa ha sido una réplica. ¿Por qué se acostumbra a eso? Bueno, más adelante se lo vamos a contar cuando revisemos aquella nota. Me parece que el productor me indicaba que vamos a arrancar con el Dakar, ¿no? Perfecto, vamos con la etapa 6 del Dakar porque la verdad es que Nasser Al-Attiyah, creo que lo dije bien, ¿no? Ha dado un paso gigante en esta etapa 6 del Dakar 2023. El catarí, en este caso de Toyota, no solo que ha conseguido pues una importantísima victoria en esta etapa, sino que además ha visto cómo sus tres grandes rivales, hablando específicamente de Carlos Sainz, de Stefan Petre Hansel y en este caso de Ased Al-Rajid, bueno, han tenido serios incidentes para poder culminar esta etapa. Eso le ha dado vía libre, sin duda alguna, para que Nasser, en este caso, vaya rumbo hacia su quinto Touareg, en este caso, ¿no? La de hoy, con unos enlaces enormes, realmente era la etapa más larga de esta edición del Dakar, aunque las fuertes lluvias de los últimos días, pues, han obligado a la organización a cortar, en especial algunos tramos, 100 kilómetros aproximadamente, que se esperaban, pues, pistas rápidas, lógicamente, a raíz de esto, en el inicio, y dunas al final, en un escenario perfecto para otra pelea entre los grandes titanes, en este caso que pelean el Dakar. El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, les cuento que recuperó un puesto en la clasificación general del rally, en este caso en la categoría T4. Este viernes 6 de enero terminó la sexta etapa, en este caso en el puesto 15, a 22 minutos y 14 segundos del ganador de la jornada, en este caso el polaco Marek Goksal, con el equipo ELOC. Ascendió en este caso al puesto 14 en la clasificación general y está a 3 horas del líder, el brasileño Lupi de Oliveira. Por ahora, hasta creo que está lejos en este momento del objetivo para esta edición. De todas maneras, pues él apostó a meterse en el podio al ser su novena participación, en este caso del ecuatoriano, en estas ediciones del Dakar. También recuerden que está participando Brad Salazar, que también está tratando de hacer la mejor presentación posible. Recuerden que en este caso, en el caso del guayaquileño Salazar, es la primera ocasión que está participando en un Dakar. Creo yo que sirve de mucha ayuda tener de compatriota ahí muy de cerca a un hombre como Sebastián Guayasamín, que ya pues está participando en su novena edición o su novena participación. Y vamos a hablar de lo que nos había pedido en este caso Byron, algo que sin duda alguna sorprende a todos, el hecho de que la selección argentina en la celebración, que el mismo Messi, que ha sido la gran figura de este equipo, esté levantando y celebrando con un trofeo falso. ¿Quieren verla a continuación? Revisemos. Una foto para la historia, con una Copa del Mundo falsa. La copa es esta, la que Messi dio la vuelta. La copa que levantaba Messi era una réplica, propiedad de ellos. Paula y Manuel llevaron la copa fake a Qatar. No fue fácil meterla en el estadio. La pasamos por el escáner, el policía nos dice que no, yo le digo que sí. El policía se da vuelta y en un momento yo estaba con mi amigo y le digo, lleva la copa. Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores de Argentina cogieron su copa. 45 minutos que la copa estuvo de manos de un jugador a otro. Y en mitad de la locura, le llegó a Messi. Es esta, la copa que levanta. Sí. Hasta que Di María avisó al 10 de Argentina. Angelito agarra la copa, le señala hacia a Leo y le dice que acaba de dar la vuelta con otra copa, que él tenía la copa original. A la izquierda, la copa que levantó Messi. A la derecha, la que paseó por el campo. Él estaba con la copa así, yo estaba con la copa y me decía, por favor no se le hace a nadie. Yo miraba la copa y miraba para allá, me decía, no, mirá la que tenés vos. Casi una copia exacta. Tiene el peso de la original. La copa tiene unas marquitas abajo porque bueno, el material se fue marcando. Les han ofrecido mucho dinero por ella, pero Paula y Manuel no quieren vender una Copa del Mundo que ya es historia del fútbol.
Bueno, si usted no me creía cuando se los contábamos en el avance arrancando el noticiero, bueno, creo ya que se convencieron, ¿no? Una historia realmente fantástica y que la prensa española es muy inteligente, pilas, despierta a la hora de notar este tipo de detalles que sin duda alguna marcan la diferencia. Y hablando casualmente de Messi, hablando del mejor del mundo en estos momentos, del hombre que fue sin duda alguna la pieza fundamental para que Argentina termine consiguiendo el título, bueno, les cuento que fue el gran ganador de esta distinción que tiene en este caso el diario L'Équipe en Francia para un jugador de fútbol. Lionel Messi se adjudica el trofeo o el reconocimiento al campeón de campeones. Miren que Lionel Messi compitió con hombres como Kylian Mbappé, Rafael Nadal, entre otros. O sea, que ustedes ven ahí, está Evenepoel, está Verstappen, en este caso el piloto de Fórmula 1, y otros, Stephen Curry, por ejemplo, el basquetbolista. Ustedes pueden ver ahí imágenes quienes están dentro de esos 10 que fueron los 10 finalistas, y Lionel Messi terminó imponiéndose sobre todos los otros deportistas para llevarse, pues en este caso, la distinción de el campeón de campeones. Bien, vamos a seguir revisando información, en este caso lo hacemos en el viejo continente. Vamos hasta Inglaterra para revisar qué pasó en este partido por parte del cuadro de Manchester. Es más, no conocen lo que es ni empatar, creo que todo ha sido victorias incluso para el equipo de Erik ten Hag. Vamos ahora hasta Francia, me parece, mi querido productor. Nos vamos a revisar qué pasó en este caso entre el PSG y el cuadro de el Châteauroux. Ahí está, el Châteauroux, el equipo que recibía al cuadro parisino. Iba a ser victoria del cuadro visitante. La primera la marcaba Hugo Etique. Iba a empatarlo acá Nola. A ver ustedes acá. Epa, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Esa pelotita que rebotaba, de todas maneras le dieron a Nola el gol, por cierto, por su intención de rematar en este caso. Minuto 37 y las cosas iban empatadas al medio tiempo. ¿Qué pasaba en el segundo? El centro por el costado derecho. Y esa pelota que termina pagando para que Carlos Soler, el español, termine poniendo el 2-1 en el minuto 78. Ojo, 78 minutos y la paridad se mantenía. Qué reacción felina del portero acá. Miren, el portero del Châteauroux, que hacía lo correcto, pero ya no puede hacer nada cuando quedas expuesto en esa segunda pelota. Acá la presión del PSG que hacía daño al equipo local y que trataban de aprovechar los jugadores del PSG. En la segunda jugada sí lo pueden facturar. Acá está el remate de pierna izquierda, abajo, fuerte por parte de Joan Bernat, el hombre que terminaría poniendo el definitivo 3-1 a favor del cuadro parisino, que termina ganando este enfrentamiento 3-1 en la Copa de Francia. Bueno, y sin duda alguna, una de las noticias que recibimos en la madrugada, al menos nuestra, ¿no? Ya mañana, en este caso europea, porque falleció el exfutbolista italiano Gianluca Vialli a los 58 años, desgraciadamente. Se metió en su vida un cáncer de páncreas fulminante y falleció en un hospital de Londres. El ex delantero de la selección italiana, de la Juventus de Turín, que nació en la Sampdoria. La Federación Italiana de Fútbol, les cuento, que confirmó en un comunicado su muerte y aseguró que nunca olvidará su legado. Nacido en Cremona, por eso jugaba en el Cremonese. Ahí fue donde se lo descubrió. Después, lógicamente, su historia junto a Mancini en esa época dorada de la Sampdoria. Después eso le valió para ir a la Juventus, incluso en su momento ganar la Champions en el 96, que es lo que él tanto anhelaba, ¿no? Ganar la Champions. Terminó su carrera en su última etapa en el Chelsea, en la Premier League inglesa, y tras 4 temporadas, pues, les cuento que terminó retirándose y después incluso fue entrenador del cuadro del Chelsea, por cierto. Así que hay que recordar lo que fue este gran delantero que tuvo no solo pues el fútbol italiano, sino la selección italiana. El exjugador de fútbol italiano Gianluca Vialli falleció este viernes a los 58 años en un hospital de Londres por un cáncer de páncreas que padecía desde hace 5 años. El pasado 14 de diciembre tuvo que dejar su cargo de jefe de la delegación de la selección italiana de fútbol. La Federación Italiana de Fútbol confirmó en un comunicado su muerte la pasada noche y aseguró que nunca olvidará su legado.
Nacido en Cremona, Vialli, delantero centro, comenzó su carrera en el Cremonese en 1980 y tras 4 temporadas fichó por el Sampdoria, equipo en el que coincidió con el seleccionador azzurro Roberto Mancini. Ambos forjaron una amistad que traspasó los terrenos de juego e hicieron historia al ganar en 1991 el único scudetto que atesora el club genovés en su palmarés, además de 3 Copas de Italia en el 85, 88 y 89 y una Supercopa de Italia en 1991. Una pena, Fernando, porque realmente era joven el hombre, de menos de 60 años. Estos cánceres son 53 me parece. Sí, sí. Yo lo vi jugar en Italia 90, del 86 de México, tu leva, no me acuerdo. Sí. Y otro que es de mi leva, que no lo crean, es Carlos Sainz. Yo era periodista deportivo y recuerdo las vueltas a España que hacía él, porque él era piloto de rally antes. Y bueno, ahora me sorprende que siga corriendo los rallies de París-Dakar. ¿Por qué se ríe? Usted dijo su leva. Y el hombre le generó risa a Byron. Pues. Que gente su leva en serio. Y seguramente verdad, por eso lo recuerdas mucho, Byron. Un delanterazo realmente. Sí, muy bueno, y hicieron una gran dupla en la Sampdoria con además, con 1,80 m y algo, ¿no? O sea, era un tipo fornido para la defensa de la época. Claro que sí. Que si no me equivoco, los llamaban los gemelos del gol. Si no me equivoco, esta dupla entre Mancini y Vialli. Con Totò Schillaci. Realmente hicieron muy bien las cosas, y después con Schillaci en la selección italiana, incluso el Toto, que fue uno de los las grandes figuras de esos mundiales, ¿no? 86 y 90, donde jugó Gianluca Vialli. De mi parte, es todo en los deportes, mi querido Byron. Un fuerte abrazo para ti. Gracias, Fernando. Nos vamos, regresamos enseguida. Al volver, la mayor fábrica de clonación de mascotas, escuche bien, sí, está en China. A pesar de que en otros sitios esto está prohibido, en ese país crece la demanda. Se lo contamos enseguida. Noticias del mundo: la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, dejó 29 muertos delincuentes y los otros 10 restantes militares en Culiacán, según las autoridades mexicanas. El hijo del Chapo Guzmán está encarcelado en la misma prisión en la cual su padre fugó en el 2015. Mortífera detención de Ovidio Guzmán en México, conocido como El Ratón, e hijo de otro narcotraficante encarcelado, el Chapo Guzmán. Al menos 29 personas han muerto durante la ofensiva que desató el cártel de Sinaloa en Culiacán para rescatar a su jefe. En la operación murieron 10 militares y 35 de ellos resultaron heridos de bala, pero también hubo muertos en el otro bando. Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de estos grupos delictivos. En la operación han participado cerca de 4.500 efectivos. Tuvieron que retirar decenas de vehículos robados e incendiados a lo largo de la ciudad de 800.000 habitantes, en cuyas calles se ha librado una de las batallas más feroces, la cual llegó hasta el aeropuerto, donde un avión comercial recibió un impacto de bala momentos antes de despegar. El gobierno ha negado que la detención se haga para congraciar a Biden y ha aclarado que en el operativo no ha participado Washington, que ofrecía $5 millones por el ratón. No, él no tiene nada que ver, oiga. Un devastador ciclón denominado Bomba en California ha dejado más de 185.000 usuarios sin electricidad y 2 muertos. El Servicio Meteorológico del Estado ha informado que el denominado río atmosférico azotará California durante algunos días, con riesgo de inundaciones y alertas por fuertes vientos. Al menos 2 personas han muerto en California, entre ellas un niño, a causa de la masiva tormenta que azota al estado desde la noche del miércoles, que ha dejado además unos 185.000 usuarios sin electricidad y motivado órdenes de evacuación en varias regiones. El ciclón Bomba, provocado por un río atmosférico, ha desatado rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora que forzaron la cancelación de más de 100 vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.
Nos vamos al Perú, donde cortes de carreteras por las protestas se han reanudado. Las manifestaciones que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte se han retomado tras el feriado de fin de año. Las protestas en Perú que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte causan disrupciones en las carreteras. Las autoridades han informado el viernes de más de 50 puntos con tránsito interrumpido que afectan a 13 vías nacionales, la mayoría en la región sureña de Puna, limítrofe con Bolivia. La jefa de Estado ha pedido diálogo y ha asegurado que los derechos de unos acaban cuando se violentan los de otros. Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta. Las manifestaciones comenzaron en el país sudamericano tras un receso por el fin de año, pero de forma más calmada. Los 20 días de protestas en diciembre tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, que acabaron con su salida del poder, se saldaron con 28 víctimas mortales. Y una noticia por más curiosa. Hay una fábrica, la mayor del mundo, de clonación de mascotas. Está en China y la demanda va en incremento después de la pandemia. Sinogone es una de las 3 empresas del mundo que clonan mascotas con fines comerciales. En la mayoría de los países está prohibido. Estos tiernos animales no son mascotas corrientes, sino copias perfectas de la mayor fábrica de clonación de China. Es muy sencillo. Se crea en la placa de Petri el perro o el gato que se desea clonar. Sinogene es una de las 3 empresas del mundo que clona mascotas con fines comerciales. En la mayoría de los países esto está prohibido. En China preocupa menos. Y hay mucha clonación en marcha, ya que la demanda es enorme. Según la agencia de investigación china Aimiria, el crecimiento del sector de los animales de compañía en 2022 fue del 25%. La brecha con Europa, América y Japón sigue siendo grande. Tenemos más de 1.000 millones de habitantes, pero solo 100 millones de mascotas. Pero veo un rápido aumento, sobre todo en lo que respecta a los gatos. Creo que tiene que ver con la epidemia. Todavía no hay una normativa muy clara. La empresa tiene cierta experiencia. El primer perro clonado nació en 2017 y el primer gato clonado 2 años después. El pasado septiembre, la fábrica de clonación anunció que había clonado al lobo ártico en peligro de extinción. El hecho de que ahora se puedan clonar monos, por ejemplo, no significa automáticamente que también sea posible con humanos. Aparte de eso, hay restricciones legales. La investigación con embriones humanos no está permitida y no tenemos planes para ello. Clonar un perro cuesta casi 50.000 euros, un gato unos 35.000. Según la dirección de la fábrica de clonación, para un grupo creciente de chinos adinerados, esto no es obstáculo. Bueno, vamos a otros temas más reales. El metaverso, la inteligencia artificial y la conectividad dominarán la feria CES 2023 y evidencian la integración de la tecnología en aspectos tan diversos de nuestro día a día. Televisores gigantescos de alta resolución dan la bienvenida a los asistentes de la feria. Entre las novedades de este año, el primer televisor inalámbrico de LG de 97 pulgadas. Pero además de un mar de pantallas, la inteligencia artificial está presente en todo tipo de dispositivos, autos y hogares conectados. Juan Carlos Pedreira es experto en tecnología. Esa tecnología que cada vez se hace más inteligente al nivel de que muchos productos ya, como empresas como Samsung, están comenzando a integrar estos sistemas para personalizar la experiencia de los usuarios de estos equipos tecnológicos. No solo con comandos verbales, pero adaptándose a los hábitos del consumidor. Google presentó sus propias novedades, incluyendo una ampliación de su ecosistema Android para conectividad del hogar y Android Auto, que incorpora mapas de alta resolución, permite llamadas por WhatsApp y próximamente llaves digitales para el auto que pueden ser compartidas. Google va a estar integrado aún más día a día en cómo te podemos ayudar
en tu casa, en tu carro, en el trabajo, cómo te comunicas, cómo te transportas. Y asistentes de la Feria de Tecnología también pueden transportarse a un mundo virtual. En varias exhibiciones que muestran aplicaciones del metaverso, se hacen demostraciones de realidad virtual mediante el uso de visores y guantes ápticos que te permiten sentir e interactuar con objetos virtuales. Verónica Villafañe, Voz de América, Las Vegas. Y el famoso volcán Kilauea en las islas de Hawái entró nuevamente en erupción y dentro del cráter de la cumbre este jueves, dijo el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Menos de un mes después de que el volcán y su vecino Mauna Loa, el más grande, dejasen arrojar lava. Del cráter de casi 120 hectáreas. Hace un mes el Mauna Loa, el mayor volcán del mundo, también ofreció un espectáculo. Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden recordó cómo hace 2 años, el 6 de enero, pero en el 2021, miles de personas asaltaron el Capitolio en Washington para detener las certificaciones de los resultados de las elecciones de esa época, impulsadas por las palabras del entonces presidente Donald Trump. Han pasado 2 años desde uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos, el ataque contra el Capitolio. El 6 de enero de 2021, miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir la certificación electoral de las presidenciales 2020. Para recordar el trágico evento que causó la muerte de 5 personas, el presidente Joe Biden otorgó la medalla presidencial de ciudadanos a una docena de individuos que resistieron los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales. Defender y proteger nuestra democracia también significa que, a pesar de nuestras diferencias de opinión, debemos decir claramente, con una voz unida, que no hay lugar en Estados Unidos para la intimidación de los votantes. Cero. Nunca. Y la violencia política son completamente contrarios a la noción de democracia. Y en el Congreso, los legisladores también recordaron el ataque y a los agentes que defendieron el Capitolio, incluyendo a quienes fallecieron en la refriega. Bueno, hasta aquí esta misión central de noticias. Por supuesto, seguimos con el show de los fanáticos. De mi parte, gracias, buenas noches y un buen fin de semana.